identidad de una persona, o sea, lo más importante que la identidad que tiene cada uno y cómo se siente ante el mundo, ante la sociedad. Nosotros cuando hablamos de derechos que les son negados, hablamos de derechos básicos, derecho a la salud, derecho al trabajo. Vamos a dar inicio a nuestra columna de diversidad y género de la semana. El próximo 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans, así que nos vino a visitar Carolina Camaño nuevamente, porque ya cada 15 días va a estar aquí. Con ñ. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Corrientes, así que las saludamos a ambas. Primero Carolina Camaño y ella va a presentar a su invitada. Mirá cómo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? José, buenas tardes. ¿Cómo está, Caro? Para toda la audiencia, muy bien. La verdad, Fan recordando. de la escaloneta. Sí, fan de la escaloneta y recordando Ángel Di María, esos me dijeron que le momentos gusta que me hizo mucho. pasar mi amiga Susanita. Creo que la que más sufrió fue ella. Pero es que Caro mira el fútbol, mira me bien, hizo en perder serio. el gol de la final. Nunca le vi ganadora Argentina. Ah, con Brasil miraste con su... Claro, ahí fue. Ay, Dios. Porque Perdí todos el gritaron, gol, todos los vecinos gritaron. Todo Corrientes gritó menos nosotros. Vos gritaste después. Yo como grité después, yo de le puse onda. toda la onda, grité el gol, Está bien, y está vamos bien. a hacer, grité el gol, pero bueno, vamos a bárbaro. mejorar esta performance en el Mundial, por favor, el equipo con el que miramos. No vamos a lo de Susi, eso ya es una decisión. Vamos a buscar otro, vamos a buscar Ah, otro pará, lugar. era el cumpleaños de José. Era el cumpleaños de José. Pobre José. Matamos todo, matamos todo, la ilusión Era de José, el cumpleaños, el todo. fútbol Se del arruinó terror, todo. Del terror era esa final, del terror. Bueno, como siempre, a cada 15 días acá me tienen para la columna de Género y Diversidad. Hoy me acompaña en este caso la doctora Cristina Vigay. Ella es la directora general de diversidad del municipio de Corrientes, así que bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Vamos a hacer así siempre una columna, una semana de género, una semana de diversidad. Así son muchos temas que queremos abordar, Ahí que está. es importante abordar. Así que Cristina, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás? Ella te define todo, ¿viste? Así vamos a hacer y listo. Así vamos a hacer y vos Bueno. venís a cada tanto. Así está. Ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Bienvenida. Buenas tardes, muchas Bueno, gracias. decíamos, no hace mucho que se empezó a visibilizar, valga la redundancia, este día del 31 de marzo, del Día de la Visibilidad Trans. Y qué importante es hablar acerca de esto, porque bueno, ya varias veces lo hemos comentado aquí en la radio. Si hablamos de derechos y de necesidad de derechos, sin dudas las mujeres han luchado bastante por buscar un lugar y por generar un debate, pero lo que todavía estamos bastante lejos es de generar un debate que dignifique a las personas trans, ¿no? Exactamente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación, tanto a Caro como a ustedes. Muy contenta de poder venir a compartir estas temáticas que no se hablan muy a menudo. Y bueno, estamos justamente a días de la efemérides por la visibilización de las personas trans y nos parecía importante venir un poco a poner sobre la mesa, a evidenciar estas, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de las personas trans y sobre todo de sus derechos o de la falta de esos derechos que lo vemos a diario. Entonces, bueno, en primer lugar, me parece importante no solo hablar de las personas en sí, sino también hablar de ciertos conceptos o términos para tener en cuenta de qué estamos hablando primero, Claro. y luego partir para adelante. Muy bien. ¿Qué conceptos, por ejemplo? Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es una persona trans? ¿Por qué Ajá. se la llama así? Pero para hablar de qué es una persona trans tenemos que entender primero ciertos conceptos que, sin entrar muy en detalles técnicos, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género, que no es lo mismo, de qué hablamos cuando hablamos de expresión de género. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos decir, ¿qué es género? Que no es lo mismo que hablar de sexo biológico, que es lo que se nos identifica cuando nacemos, de acuerdo a nuestros órganos reproductores. Claro. En este caso hablamos de género como una construcción social, es decir, son esos roles, esos comportamientos, esas actitudes que la sociedad nos impone y que nos dice, por estos roles, por estos comportamientos, vos sos hombre o varón, y por estos roles o comportamientos, actitudes, sos mujer. Entonces es una construcción cultural y social. Y en ese sentido, dentro de este concepto de género, tenemos lo que es identidad de género, que tiene que ver con el sentir interno individual respecto al género que tiene cada persona. Es decir, esta persona no necesariamente va a coincidir cómo se identifica con el sexo con el que fue asignado al nacer.
Claro. Entonces, a partir de ahí, por eso estaba todo encadenado, a partir de ahí podemos hablar de personas trans y personas cis, que son antónimos, digamos. Por un lado tenemos las personas cis, que sería, por ejemplo, yo, que nací con el sexo biológico mujer y además me identifico como mujer, como identidad de género mujer. Entonces podemos decir que soy una mujer, una persona cis. Ah, mira, no Cis sabía es eso. complicado. Cis. Para, cis son siglas, ¿qué significa? No, es un término. Cis, sí, ¿De del dónde mismo viene? lado, del Ah, mismo lado significa. ok. Y del lado opuesto, trans. Entonces, personas trans significan cuando esa persona que nació con un sexo determinado, el sexo biológico determinado al nacer o asignado al nacer, no coincide con su identidad de género. Claro. Por eso hablamos de mujer trans o de hombre trans o de varón trans. Varones y mujeres cis. Varones y mujeres cis, varones y mujeres trans. Claro. Muy bien. Que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Claro. Una mujer cis o una mujer es cómo se identifica Claro. de acuerdo a su género. Tiene que ver con los parámetros de lo biológico y de la percepción. Exacto. Más allá de los gustos sexuales que muchas veces se Exactamente. meten en el medio. digamos. Se mezcla Exactamente. todo y Se bueno, y mezcla también todo. recordar que en la Argentina tenemos una ley de identidad de género también y Exactamente. no todos los países la tienen. Claro. Así que es importante también recordar y hablar sobre eso y conocer, porque por ahí también hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia en el tema y también se discrimina por no saber, entonces es muy importante conocer estas diferencias y que agradecemos a Cristina que nos pueda explicar Claro, porque ahora en entiendo. términos porque claros. Lo he leído, lo he escuchado, no sabía de Sí. qué se Tal cual. trataba. Bueno, y hay historias que nos ayudan un poco a interpretar o entender. Y digo que estaría bueno por ahí si en casa se están preguntando, una película que se estrenó el año pasado, Yo Niña, Yo Princesa, ¿no? Sí, sí. Cuenta de uno de los primeros casos del cambio de identidad de género, ¿no? Bueno, de hecho, una de las cuestiones de vanguardia que tiene la ley de identidad de género es que justamente incluye a las infancias trans, que es un tema poco incursionado por miedo, por desconocimiento generalmente, que tiene que ver con los niños, las niñas que ya desde chiquitos empiezan a autopercibirse de otra manera. Es decir, básicamente entienden que están en el cuerpo equivocado. Y es un concepto muy difícil de entender para una persona que no conoce el tema, pero que es importante saber, porque acá estamos hablando y principalmente de derechos y de reconocer derechos. Imagínate que es dificilísimo para los padres mismos. Exactamente. Imagínate los que no están ahí. Personas. No, bueno, viéndolo. y en sociedad. principio creo que lo más importante es eso, ¿no? La red de contención familiar. Hay herramientas, existen formas, ¿qué puedo hacer o qué lugares tengo a disposición para ir a buscar ayuda? Yo como mamá o los papás, si ¿Qué dicen, realmente esto me supera y no sé qué hacer. Bueno, Que es obvio que te puede pasar, ¿no? Sí, el acompañamiento es fundamental. Nosotras justamente que trabajamos en la dirección de género y en la dirección de diversidad contamos con psicólogas que están preparadas y de hecho hemos atendido ya casos de adolescentes trans que están en su proceso de transición, porque también es todo un proceso que hay que acompañar desde la escuela, desde el hogar, desde todos los sectores de la sociedad. Entonces, el acompañamiento psicológico es fundamental y después, si es necesario, un acompañamiento legal, que en teoría no debería ser, porque justamente lo que la ley de identidad de género establece es que si una niña o un niño, obviamente dependiendo de su edad, y un adolescente se autopercibe de manera diferente, puede directamente solicitar, por ejemplo, el cambio registral, ¿sí? Para que en su DNI figure. No como debería se haber autopercibe. ninguna batalla legal para eso. No debería haber. Antes había un trámite judicial o un trámite administrativo que ahora eso quedó en el pasado, ¿sí? Por supuesto, salvo que haya algún inconveniente, como puede suceder, que es el caso de que la mamá o el papá se oponga, entonces ahí sí hay que judicializarlo, digamos. Pero digo, qué bueno esto de que existan psicólogos, psicólogas en el marco de las direcciones que ustedes manejan, porque digo, la primer cuestión que sucede en esto es que no tengo plata para ir a un psicólogo, ¿no? Entonces, contar con ese Sí, claro. ese apoyo y decir, bueno, me puedo ir a un lugar a charlar con alguien y tratar de mejorar la situación sin gastar ese dinero de más. Me pongo a pensar en la situación. Y vos decís, no tengo plata para ir a un psicólogo, ¿no? Pero lo que primero hacen los padres es mandar a la criatura al psicólogo. Porque, a ver, el que está mal es la criatura, porque nació varoncito y ahora se cree.
Eso es lo que pasa. Uy, pero los dos necesitan, y la red de contención Sí, muchas veces no los dos, los tres, los cuatro, Sí, todo, por eso. toda la Toda familia. la familia, Toda la incluido familia. también no dejemos afuera a los tíos, los abuelos, Claro. porque también son una red de contención importante. Y es todo un contexto. Es todo un contexto y a veces también las peleas de mamá sí, papá no. Claro, Quienes al revés. aceptan los dos o Qué bueno que es lo no que pasa siempre con- en la acompañan peli, ¿no? ambos. Claro. Y también las escuelas, digamos, qué preparadas están las escuelas. Hay escuelas que están preparadas, que brindan un acompañamiento. Hay casos en diferentes escuelas también. Y también cuál es el acompañamiento, a qué baño va, qué uniforme lleva puesto, digamos, ver todas esas cuestiones de también respetar al niño, Una a la cantidad de niña y al cuestiones, adolescente. pero son una cantidad de cuestiones que incluso escapan el límite familiar de contención, digamos, que es también a todo lo que nos exponemos todos los seres humanos, digamos, al salir de nuestra casa y toparnos con realidades distintas, digamos, porque de hecho en nuestro entorno íntimo así de amistad hemos tenido estas discusiones con respecto a, no, mirá, yo no quiero pensar así, yo pienso así, yo no me banco esta, yo sí banco Bueno, yo creo esta. que en todas las familias, en todos los grupos de amigos existen este tipo de debates. Sí. El asunto es que a la hora de hacer o de generar ese debate, el niño, la niña, el niñe no se vea ofendido, no se sienta discriminado y por toda esta situación reprima un sentimiento, porque es algo que realmente... Es muy importante. Y yo me quiero ir un poquito también a lo que tiene que ver con, por allí no tanto los niños, sino aquellas personas más grandes, porque vos decías, hay un montón de derechos que, bueno, no son respetados, que por allí desde la letra fría son adquiridos, pero que no se ven en la realidad. ¿Cuáles son y cómo está ese proceso, digamos? Bueno, de hecho, justamente las personas, cuando hablamos de personas trans, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que justamente por estos derechos que les fueron negados, por las discriminaciones, por las violencias que han sufrido y que sufren, tienen una expectativa de vida de 40 años. Es decir, Claro. una persona a los 40 años lo más probable es que fallezca. Y entonces es muy importante tener en cuenta esto y también por ahí desterrar este mito de es una moda, ya se le va a pasar, Claro. es porque muchas veces... Debe tener un compañero que piensa así, y hace lo mismo. Exactamente, porque esto Porque pasa, ¿viste? es la identidad de una persona, o sea, lo más importante que la identidad que tiene cada uno y cómo se siente ante el mundo, ante la sociedad. Nosotros cuando hablamos de derechos que les son negados, hablamos de derechos básicos, derecho a la salud, derecho al trabajo, al acceso al trabajo real. Estas personas no acceden al trabajo. Ah. Y es por eso a veces dicen, y ahora se viralizó, digamos, una discusión en la televisión respecto a por qué les tenemos que dar un cupo laboral, por qué les tenemos que dar si se pueden ir a trabajar. No tienen porque ningún no IPS. tienen. Sabes que Florencia de la B habló en contundencia con esto y me parece que daba un ejemplo muy claro, digamos, miren a su alrededor, cuántas chicas y chicos trans ven trabajando con ustedes en sus Claramente. ámbitos laborales. Bueno, de hecho, creo que el mundo del espectáculo es el único lugar en donde saca a las chicas Y trans son- de las calles. 2, 3, Sí. en Buenos Aires. Puede que encima, hayan ¿no? más. No, pero pero hablando también- en distintos rubros, no No, bueno. grandes estrellas, sino... Pero digo- Puede que hayan más, pero también ahí entramos en maquilladoras. una cuestión de oportunismo y de negocio. Porque les sirve al negocio. Pero esto tendría que ser una cuestión de que vaya más allá. No, pero yo hablaba más allá de las figuras, Claro. hablaba de las maquilladoras. No, es que hay muchas, por eso digo. Estilistas. Sí, y bueno, demás. me parece que lo que José quiere decir es que tampoco es incluir como algo de color, ¿no? Como en Claro, su tiene momento que ser una sucedía cuestión con de la que en mujer. todos lados- Porque estamos obligados o porque que no queden mal en la foto. No es eso, sino realmente incluirlas Incluso por la su discusión- capacidad, porque pueden trabajar Claro. y darle las herramientas para que esto suceda, Claro, claro. porque es verdad también que muchas de las chicas trans, por ejemplo, no han terminado la secundaria. Entonces eso, brindar ese acompañamiento es... Desde la visibilidad creo que es Bueno, el lo tema- primero es hacerlo claro. visible y generar también dentro de la El tema de sociedad la salud a todos mí me una red de contención y cuando después cuando lo lo otro, ¿no? entendí, el tema de la salud me pareció Tal tan cual. básico. A ver, no poder ir a una salita realmente te hace pensar muchísimas cosas y rever también todos nuestros privilegios, porque por ahí uno piensa que por ser, no sé, lo hablo desde mi punto de vista, digamos, pero no sé, algo tan básico como ir a decir, che, me pueden poner un gozo porque me duele la muela, y que no exista eso, porque te hagan mil cosas, te hagan presentar otros documentos, te hagan presentar y te hagan tener tanta vergüenza que decís, no, mirá,
me banco en casa un dolor de muelas en vez de ir a pasar lo que me hacen pasar en la salita, Sí. es gravísimo. Sí, creo que cada uno de nosotros tiene que repensarlo, ¿no? Bueno, ahora se está trabajando también en consultorios amigables, tanto en el municipio como en la provincia, para que haya lugares donde puedan ir específicamente. En algunas salas hay consultorios amigables donde el trato también es diferente, donde el personal está capacitado, porque también hay que trabajar en la capacitación del personal, Claro. del personal de salud que la atiende, el personal administrativo, porque con no llegas a una salita y te ve el médico, te ve el enfermero. Generalmente te ve un personal administrativo, de admisión, de cómo te llama esa persona, qué pronombre usa, qué nombre usa, de también trabajar todas esas cuestiones es muy importante. Sí, es básico desde el inicio, desde que te llamen por un nombre que no es. Entonces hay cosas muy pequeñas que se pueden cambiar, como llamar, por ejemplo, por el apellido, no hacer mención al nombre. Son cuestiones muy pequeñitas, pero que hacen la diferencia y hacen que esa persona, como decía acá, no tengan ese rechazo o ese miedo a ir. Claro, nosotros a la el año consulta. pasado tuvimos muchos testimonios y uno de esos testimonios era lo que nos hizo tambalear un poco todas nuestras estructuras, digamos, que me dice, no, mirá, yo tengo compañeras que no van directamente, se están cayendo sus dientes y ni siquiera estético, porque el dolor que te da un dolor de muelas es impresionante. Y es decir, se quedan ahí en la casa Sí, a sin que duda. pase. Porque es demasiado Bueno, lo que sufren hay que en una decir que guardia. aquí en Corrientes, en el Hospital Vidal, en las salas de atención primaria de salud y también en la Facultad de Medicina Y funcionan, en los ¿no? apps, Los también. lugares para atención para las Y chicas también trans. hay una Y los ley chicos, de laboral, digamos, para cupo. Claro. Eso es muy reciente, la ley eso de es muy cupo reciente. laboral trans. Obviamente trans incluye travestis, transexuales, transgéneros, pero se engloba todo en una sola palabrita. Y esta ley justamente lo que hace es obligar de alguna manera al Estado a que el 1% del personal sea perteneciente a las personas trans. Es muy pequeño en realidad si uno se pone a pensar en el porcentaje del cual hablamos, pero es necesario y es obviamente un piso, partir de ahí, digamos, Sí. no es un limitante, sino que es por lo menos que haya un 1%, de base. porque las personas realmente no se las contrata directamente, no se las contrata en ningún lugar. Sí, Entonces, ¿dónde terminan recurriendo? Al ejercicio de la prostitución. O si se las Es el contratas, no voy a dar nombres, pero he conocido de historias de chicas trans que se las contrata y no las dejan vestirse como ellas Insólito. quieren, ¿no? Y ahí está donde se cae también la discusión esta de por No qué es como ellas quieren, cupo, como digamos, se ¿no? tienen que vestir, digamos. Como ellas perciben y quieren, pero es una discusión que realmente y un debate que nos debemos no solamente en nuestro país, en distintos puntos del mundo. Y repito esto que yo decía al principio, cuando hablamos de la lucha de género, muchas veces se piensa en la mujer y se habla de todo lo que la mujer ha conseguido y sigue necesitando conseguir, pero en esta línea de tiempo, sin duda las que quedaron muy, muy atrás son las chicas y los chicos trans, ¿no? En cuanto a derechos, en cuanto a discriminación, en cuanto a visibilidad, que es, bueno, lo que más tenemos que Sin procurar duda. que suceda. ¿Y qué actividades hay, digamos, respecto a esto de la visibilidad? Porque creo que es una parte. Obviamente que Exacto. todo es urgente, pero por lo menos es una parte. Bueno, nosotros tenemos planeado para el jueves, el 31 de marzo, hacer un operativo integral que tiene que ver con, dentro de uno de los SAP específicos de la municipalidad, que es el SAP Romelio Monzón, instalar unas mesitas donde vamos a tener diferentes secciones, como por ejemplo el área legal, donde pueden asesorarse sobre diferentes cuestiones que estén necesitando. Van a tener el área de salud, incluido un laboratorio móvil para poder hacer pequeñas cosas que ya se puedan hacer en el momento o se les va a dar turno para los siguientes días, e incluso también el test de HIV, test rápido de HIV. Y ese día vamos a compartir, obviamente que ya estamos pasando las invitaciones, pero bueno, también lo importante de esto es que puedan acercarse y conocer, obviamente que no es solo para personas trans, sino para las personas en general, pero acá lo que queremos es que aprovechen y que vayan y que se animen a poder consultar, a solicitar la ayuda que necesiten. Claro.
Esto va a ser a las 15 horas en el SAPS del Sichero, ahí donde está la chimenea Cuom, así que bueno, ahí también los invitamos a todos a que puedan estar, participar y también recibir asesoramiento, porque muchos necesitan también poder acceder a cuestiones legales, no solo también el acceso a la salud y a tener asesoramiento de diferentes cuestiones, que es una buena oportunidad para aprovechar. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, chicas, por venir. Una vez más, una vez más.